Les invito a abrir sus Biblias en el capítulo 2 del libro de Hechos y voy a leer en voz alta del verso 1 hasta el verso 13. Gracias, hermano. Es un acontecimiento que ya hemos conocido todos, que ya lo hemos estudiado, leído y releído, pero vamos a darle un diferente aspecto y a entender un poquito más lo que pasó en ese día del Pentecostés. Dice así la palabra de Dios. Sígame usted con su vista si es que tiene su Biblia, si no, escuche bien lo que voy a leer. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son estos galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones del África, más allá de Cirene, y romanos, ahí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos, perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. ¿Qué quiere decir estar llenos de mosto? ¿Que tenían mucha mostaza? Mosto era algo que se usaba para fermentar el vino, y claro, era alto en contenido de alcohol. Entonces, para algunos de aquellas personas, estos les parecía que los que estaban hablando en lenguas estaban ebrios, prácticamente, o sea, andaban high, como se dice. Bien. En esta tarde vamos a hablar sobre el significado del día del Pentecostés. Vamos también a ver los sucesos de ese día en particular. Vamos a analizar el significado que Pedro le da a esos momentos, y también vamos a encontrar el significado para aquellos creyentes y para nosotros hoy en día. ¿Qué significó esto? Son 4 puntos. La fiesta del Pentecostés. ¿Cuándo ocurría esta fiesta? Pentecostés quiere decir cincuentavo, pero ¿cuándo exactamente se celebraba esta festividad? Ok, eso creía yo también. ¿Y sabe qué? Como dicen en las respuestas, eran prácticamente 50 días después de la fiesta de los panes sin levadura. O sea, prácticamente 57 días después de la Pascua. Si usted va a Levítico 23 y lee todo el capítulo, va a ver ahí detalladamente cuando se dedicaba la Pascua. Se celebraba el 14 de Nisan. La fiesta de los panes ácimos comenzaba el 15 de Nisan y se celebraba por 7 días. Al siguiente día de los panes ácimos o los panes sin levadura se contaban 7 semanas, que llegaban a
50 días. O sea, 7 por 7 son 49, más el día último de los panes eran 50 días. Por eso se le llama el Pentecostés. Bien, esta era una de las festividades que Dios a través de Moisés había mandado a Israel que observaban regularmente los hombres. Y era costumbre, cuando estaban en Israel antes del exilio, pues era fácil congregarse en Jerusalén, ir al tabernáculo o al templo donde estaban y celebrar estas festividades. Pero en el tiempo en que estamos viendo, ya había muchos judíos dispersos en todo lo que era el imperio romano. Y ahí vemos los lugares de donde venían esos judíos. Aparte dice que había prosélitos. ¿Qué es un prosélito? Uno que no era judío, que se había convertido al judaísmo. Entonces se concentraban en ese lugar. Ahora, para hacer el viaje económico para muchos de esos judíos que iban de fuera, iban a celebrar la Pascua, se quedaban para los panes sin levadura y se esperaban 7 semanas más para celebrar el día del Pentecostés. O sea, en un solo viaje, aventarse las 3 festividades grandes. Los que vivían ahí, pues era fácil, se iban a sus casas y regresaban, en fin. Pero en este lugar nos llama la atención que había gente de varias regiones. Y como era el día del Pentecostés, estaban celebrando el día del Pentecostés. ¿Dónde se encontraban los apóstoles cuando sucede este acontecimiento? Si vemos Hechos 1, verso 13, dice que ellos vivían en el aposento alto. Ahí estaba Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo el hijo de Alfeo, Simón el celote, Judas el hermano de Jacobo. Ahí vivían los apóstoles. Después eligen a uno más que se llama Matías para completar los 12 apóstoles. Pero aparte había una multitud que les había seguido, que eran 120 personas que habían aceptado lo que Cristo había hecho, la resurrección, habían escuchado sus enseñanzas, le habían seguido y se encontraban reunidos en ese aposento alto. ¿Qué estaban haciendo ahí? Celebrando el día del Pentecostés. ¿Por qué? Porque eran judíos. Recuerden, aunque se estaba iniciando otra religión, el cristianismo, ellos siguieron practicando prácticas judías. Y como buenos judíos, ¿estaban qué? Celebrando el día del Pentecostés. Estarían cantando, estarían orando, estarían platicando. ¿Estaría alguien hablando la palabra de Dios? No sabemos. Pero lo que sabemos es que estaban reunidos unánimes. Unánimes quiere decir que estaban en un mismo pensamiento, una misma mentalidad. Y que de repente, el verso 2 dice, vino del cielo un estruendo. ¿Qué es un estruendo? Un trueno. Dice que como de un viento recio que soplaba, pero no era un viento, era un simple estruendo de repente. Y vean, ¿viene de dónde? Del cielo. Y ese estruendo dice que llenó la casa donde estaban sentados los 12 y los 120 seguidores. La casa se llenó de ese estruendo. ¿Qué sentirían aquellos individuos al escuchar el trueno ese?
¿A ustedes les asusta cuando relampaguea, que se escucha muy cerquita el trueno? ¿Qué dicen? Ahí se está cerquita. Entre más fuerte se escuche, más cerquita cayó el rayo. Así es. Entonces, empezaron a ver y hablar ellos o sea, se aparecieron lenguas como de fuego. Pero vean, no era fuego, como de fuego. El escritor Lucas encuentra la mejor palabras para describirnos ese suceso. Lenguas como de fuego. ¿En dónde? Arriba de ellos. Y algo milagroso empieza ahí. Empiezan a hablar en lenguas. ¿Y cómo sabemos que estaban hablando en lenguas? Porque ese estruendo que había llenado la casa se había escuchado casi en toda Jerusalén, que una multitud de piadosos judíos que habían ido a celebrar el Pentecostés oyen el estruendo y van ¿a dónde? Al aposento alto. Tal vez el aposento alto quedaba cerca del templo, que se escucha el estruendo y pues van a ver qué pasa. Cuando en la calle pasa un accidente y que usted está en la casa, oye el choque, ¿qué hace usted? Sale a ver qué pasó, ¿verdad? O sea, es curiosidad a ver qué pasó, ¿verdad? O sea, bien. Este estruendo había llamado la atención que piadosos judíos que estaban en Jerusalén van a ver qué había causado ese estruendo. Y al llegar al aposento alto, los judíos que venían de Parsia, de Media, de Elam, de Mesopotamia, Judea, o sea, de diferentes partes del mundo romano, escuchaban hablar el mensaje de Dios en sus lenguas nativas. Y dice que se quedaron atónitos, maravillados. Es como si, por ejemplo, los que no sabemos inglés, si alguien aquí se para a hablar en inglés y nosotros sin saber inglés allí les estamos entendiendo bien en español, que es nuestra lengua nativa. Bien. Y se empiezan a maravillar y empiezan a preguntarse. Y hay confusión entre ellos porque ¿cómo es posible? Y los que estaban allí, la multitud, reconoce que aquellos que estaban hablando en lenguas eran galileos, o sea, del norte de Judea. Y dicen, ¿cómo es posible? Estos galileos están hablando en Merita, Elamita, en Frigia, o sea, todos los idiomas. ¿Cómo es posible que no son galileos? Por ejemplo, en México, un mexicano del sur habla muy diferente que el mexicano del norte, ¿sí o no? Aunque hablamos todos español, el tono es diferente. El mexicano de la costa, Acapulco, pero era necesario que un acontecimiento como el día del Pentecostés pasara para que el evangelio se esparciera a todo el mundo. Y reconocen, repito, escuchaban en sus lenguajes originales las maravillas de Dios. Pero había esos incrédulos, esos burlones que decían, no, estos no están sobrios, a estos se les pasaron las copas y Pedro se levanta, verso
14. Pedro, poniéndose de pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, porque todos los que estaban ahí eran judíos de nacimiento o judíos por proselitismo. Todos los que habitáis en Judea, esto os sea notorio, oíd mis palabras. ¿Y qué dice Pedro? En primer lugar, les aclara: estos no están ebrios. Y la razón de que él dice que no estaban ebrios era porque era la hora tercera del día. ¿Sabe cuál es la hora tercera del día? Las 9 de la mañana. Si fueran las 6 de la tarde, 7, pues tal vez ya se les había pasado las copas, pero eran las 9 de la mañana. Y ¿ha visto usted a un borracho a las 9 de la mañana? Tal vez sí, vea, pero es desde el día, o sea, Pedro les da como excusa: no están ebrios, es muy temprano para que estén tomando. Y les empieza a decir a aquella multitud que estaba ahí, los 11, los 120 y la multitud que había venido a escuchar que estaba pasando por el estruendo. Y les dice: esto fue lo que fue dicho por el profeta Joel. Y me imagino a Pedro con un rollo del libro del profeta Joel, leyendo el capítulo 2, y les dice: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿De dónde sacó Pedro ese mensaje? Sí, claro, pero o sea, ¿quién le dijo exactamente? El Espíritu los había llenado. Y el Espíritu había iluminado a Pedro para que él dijera: este es el cumplimiento de la profecía que dijo Joel. Y usted va a Joel capítulo 2, el versículo 15 en adelante, usted va a ver exactamente las mismas palabras que Pedro les dijo. Esto es lo que predijo el profeta Joel. Es el significado que Pedro le da a aquel acontecimiento. Y vean cómo dice: en los postreros días. ¿Qué quiere decir postrero? En los últimos días. O sea que los últimos días comenzaron desde el día del Pentecostés. Ciertamente han pasado 2000 y pico de años, sí, pero para Pedro empiezan los últimos días en el día del Pentecostés. Y es importante ver esto. Antes, en el Antiguo Testamento, se hablaba muy poco del Espíritu, pero nunca se le dijo Espíritu Santo. Se le conocía como el Espíritu de Dios o el Espíritu del Señor. Génesis 1:2 que dice: el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Usted va al libro de los Jueces y va a ver que el Espíritu de Dios vino sobre Jefté, el Espíritu de Dios vino sobre Gedeón, el Espíritu de Dios vino sobre Samsón, pero nunca el Espíritu Santo.
siempre era Espíritu del Señor o Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios viene y llena a Saulo cuando es ungido rey, aunque después se le fue. El Espíritu de Dios viene sobre David, pero nunca se le conoce como el Espíritu Santo. Hasta ese día del Pentecostés, Pedro dice, esto es el Espíritu Santo. Esto es lo que Jesús nos dijo antes de ascender. Quédense en Jerusalén porque recibiréis la virtud o el poder del Espíritu Santo. Y fue lo que estaba pasando. Se estaba derramando el poder de Dios, la potencia de Dios, la fuerza de Dios que impulsó al crecimiento de la iglesia en aquel lugar. En la antigüedad, Dios habitaba ciertamente en el Edén. Ahí vemos en Génesis. Después, cuando salen de Egipto, Dios habita en un tabernáculo. Y era un tabernáculo hecho prácticamente de lona, de tela o de pieles. No era una construcción fuerte, era algo que se podía mover porque andaban en constante movimiento los israelitas. Y en el lugar donde ponen el arca del pacto, ahí era donde Dios vivía. El tabernáculo se levantaba, se movía el arca, donde llegaban, establecían el tabernáculo, ponían el arca y ahí descendía Dios. Y cuando Moisés se comunicaba con Dios directamente, entraba al lugar santísimo a comunicarse con Dios. ¿Por qué? Porque ahí estaba Dios. Cuando se construye el templo de Salomón, una construcción tremenda de oro, madera fina, traída del Líbano, oro desde Tarsis, plata desde Tarsis. Tarsis es España, por si no sabían. Y construye el templo magnífico de Salomón. En el verso, en segunda de Crónicas 15, usted va a ver cómo cuando está el templo construido, Salomón traslada el arca del pacto, la saca del tabernáculo donde estaba y la lleva ¿a dónde? Al templo, al lugar santísimo. En el capítulo 16 de segunda de Crónicas, usted va a ver cómo Salomón dedica el templo a Dios. Y en el capítulo 17 usted va a ver cómo la gloria de Dios desciende y llena el templo, de tal manera que los sacerdotes no podían entrar, porque el templo estaba lleno de la gloria de Dios. ¿Se acuerdan? Hace 6 semanas predicamos sobre cuando Cristo murió, se rompió el velo. Aunque estaba el templo, Dios ya no habitaba ahí, porque el arca ya no estaba ahí. Vimos también que el arca se la llevó Jeremías y la escondió en un lugar. El judío ciertamente se sentía orgulloso del edificio que Herodes les había construido, pero Dios ya no habitaba ahí. Hacía 400 años que Dios se había alejado de la nación de Israel y Dios no habitaba ahí. Estaba el templo, la construcción, pero Dios no habitaba ahí. Dios se había alejado de ellos. El exilio, decimos que duró 70 años, fue el castigo inicial.
Pero la rebelión de los judíos siguió, que el exilio se extendió por casi 400 años. Por eso vemos judíos esparcidos en todo el imperio romano, yendo a Jerusalén a celebrar sus fiestas, porque no estaban en Jerusalén, no estaban en Judea. Pedro y Santiago les llaman la diáspora cuando escriben sus epístolas. La diáspora es los judíos esparcidos. Pero en el día del Pentecostés, ¿qué pasa, hermanos? Dios decide nuevamente renovar su relación con sus creyentes. Y Él, en la forma del Espíritu Santo, desciende y llena de su poder a todos aquellos que estaban en aquel lugar, en el aposento alto. Y se reanuda la relación de Dios con el hombre, con el creyente, no con cualquier hombre, con el creyente. Es la misma presencia de Dios viviendo en nosotros ya. Antes estaba detrás del velo, en el arca. Ahora está ¿en dónde? Dentro de nosotros. Dentro de nosotros. Cuando usted creyó, fue sellado por el Espíritu Santo. Y Dios, al sellarlo, lo ha escogido como hijo de Dios, como creyente. Y es ese espíritu que habita en usted, que es la misma presencia de Dios, la que le ayuda a vivir rectamente delante de Él. ¿Que tenemos fallas? Sí. ¿Que tenemos muchas fallas? Sí. ¿Que tenemos demasiadas fallas? Sí. Porque somos humanos, somos carne, y en nuestro ser forcejea el espíritu contra la carne. Pero el espíritu nunca se aleja de usted. Usted no le hará caso al espíritu que mora en usted. Usted le hará más caso al diablito que le está aquí hablando que al angelito aquí que le está hablando. Pero el espíritu, una vez que lo sella, hermanos, mora en usted. Y ese espíritu, hermanos, es la misma presencia de Dios. Recuerden, ¿cuál fue el mensaje inicial de Cristo Jesús que lo hemos estado viendo en Marcos y en Mateo cuando principia su ministerio? Arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Pedro tiene eso en mente y dice, estos son los postreros días. Y desde entonces, hermanos, el Espíritu Santo sella al creyente, lo capacita, lo llena de poder para que le pueda servir. Ahora, una cosa sí, si usted no lo permite, no se va a poder hacer. Usted tiene que abandonar su ser en las manos del Espíritu Santo, en las manos de Dios. En la mañana estudiábamos de la pasión, de que nuestra hermana Cecilia decía, hay que dejar de ser nosotros y dejar que nuestro Dios viva en nosotros, que Dios gobierne nuestras vidas. Y Dios lo hace a través del Espíritu
Santo. Por más de 2000 años, así es como ha estado funcionando Dios. El Espíritu Santo ahora vive en nosotros, en usted. Los postreros días se iniciaron desde el día del Pentecostés. Son 2000 años, pero para Dios no cuenta el tiempo, porque Dios vive en un presente eterno. Para Dios no hay ayer, ni hoy, ni mañana. Bueno, hay hoy. Para Dios siempre es hoy. Para nosotros mañana va a ser domingo, para Dios va a ser hoy. Pasado mañana para nosotros va a ser lunes, para Dios va a ser hoy, porque Él es eterno. Él es eterno. Dios vive un presente eterno. Y desde el día del Pentecostés, Dios ha renovado su relación con los seres humanos. Ha decidido una vez más bajar y habitar con los seres humanos, con los creyentes. Y esos creyentes somos usted y yo. Si usted va a Gálatas 5:22, ¿qué dice ahí? Un verso súper conocidísimo. Mas el fruto del Espíritu Santo es, ¿qué es? Gozo, paz, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Son 9. Eso es el fruto del Espíritu Santo. Cuando Dios mora en nosotros, esas 9 cualidades se reflejan en nosotros. La paciencia, la paz, el amor, la bondad, la templanza, que en veces somos, como dicen, tenemos como dicen, una, una mechita muy corta, que un temperamento que explotamos. O sea, el Espíritu Santo nos ayuda a controlar esas actitudes negativas que en veces tenemos, pero nos ayuda a desarrollar esas buenas cualidades: amor, gozo, paz, bondad, templanza, fe. Y me faltan 4 más, pero todas son buenas cualidades que Dios nos ayuda a tener. Así, hermanos, que desde aquel día, el día del Pentecostés, Dios habita a través de su Espíritu Santo. Dios los bendiga, hermanos.